Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Que es poder tuyo, Señor. Gracias te damos porque hoy nos vas a hablar para que podamos entender y comprender que en medio de las tribulaciones y de las pruebas de la vida, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra cobertura, tú eres el Altísimo, el Dios grande, maravilloso, que nos ha alcanzado con su amor y con su misericordia. Te pido, Dios, que nos ayudes a digerir lo que tú quieres que hoy aprendamos. En el nombre bendito de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén y amén. Voy a hacer un bosquejo demasiado amplio, en pocas palabras. En el Antiguo Testamento vemos la operación de Dios por medio de hombres que fueron escogidos para llevar el mensaje de orientación, de exhortación, para que un pueblo escogido pudiese ser encaminados con una visión de Dios. Pero ustedes saben perfectamente que el pueblo, la nación de Israel, no se encauzaba en lo que Dios quería. Ellos querían hacer su voluntad y entonces el Señor levantaba a los siervos, los profetas, para dar dirección y había oposición. Entonces llega la finalización de ese ciclo que ya lo conocemos ahora, que cuando viene Juan el Bautista anunciando al que venía detrás de él, que era el Mesías, el Cristo, el esperado, la promesa del Padre de que enviaría a un Redentor para Israel, habían una multitud de hombres, no era multitud, era un puñado de hombres que estaban en su quehacer cotidiano. Usted sabe perfectamente que estos hombres que el Señor escogió para que se expandiera el reino, o sea, la iglesia, estos hombres tenían un conocimiento de Dios. Sabían quién era su Dios. Los sábados acudían a la sinagoga, iban normalmente los sábados, apartaban para escuchar las enseñanzas de los fariseos, de los maestros de la ley, pero seguían su vida cotidianamente. Y el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, llamó a 12 hombres. Y de esos 12 hombres fueron los que estuvieron más cercanos de él, pero no tenían todavía la íntima comunión. Ahora yo quiero que usted se ponga a pensar de que estos hombres, cuando fueron llamados, lo único que tenían era un conocimiento de letra. Si muy bien les iba, un conocimiento de letra. Y se les presenta a un hombre, un judío igual que ellos, y los llama sin ningún renombre, sin ningún linaje conocido natural, y empieza a hablarles del reino. Y entonces ellos intimaron con él, pero no era nada preponderante. El grupo empezó a crecer, había más seguidores, la sabiduría que fluía en los labios de Jesús era impresionante, pero todavía no lo entendían perfectamente. Y usted conoce la historia, el Señor los fue instruyendo, diciéndoles que iban a tener aflicción, que iban a ser perseguidos, que iban a conspirar contra ellos. Y entonces los mismos discípulos que oyeron esto fueron aquellos que tuvieron miedo, que tuvieron ansiedad, que cuestionaron. No sabían que muchas de las verdades del Antiguo Testamento iban a tener el privilegio que ellos las iban a vivir, y las enseñanzas de Jesús las iban a experimentar en carne propia
e iban a hablar con tal certeza y con tal seguridad de un reino que ya se les estaba revelando. Ese era el cuadro de los discípulos de Jesús. Y esa es la experiencia nuestra. Nosotros teníamos un conocimiento de Dios de oídas y de repente el Señor nos llama, utilizó a alguien que nos invitó y estamos aprendiendo a creer en aquel reino y en aquel rey que ya no le hemos visto corporalmente, pero somos bienaventurados que hemos creído sin haber visto. Amén. Ahora, entonces tenemos un desarrollo de nuestras vidas y tenemos que vivir la experiencia del reino y hablar del reino. Todos deberíamos de hablar del reino que conocemos y del rey que conocemos. ¿Me estoy explicando? Entonces, estamos en la mismísima posición que estuvieron los discípulos cuando fueron llamados. Del grupo que estamos acá, unos hemos ido aprendiendo a tener confianza en Dios. Hemos pasado todos, eso sí, todos hemos pasado tormentas, dificultades, hemos tenido muchas tribulaciones, muchas confusiones, muchos momentos desesperantes, pero hemos comprobado que Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces ahora yo quiero hablarles de que en el Antiguo Testamento hubo hombres que hablaron de que el Dios eterno era el refugio de ellos. Aquellos discípulos, aquellos hombres ordinarios empezaron a conocer que lo que declararon los hombres en el Antiguo Testamento, ellos lo estaban experimentando porque aprendieron a tener comunión con el Dios que empezaron a conocer y que hablaban. Entonces hoy quiero hablarle que usted y yo tenemos el privilegio de encontrar el refugio en el Altísimo. ¿Puede usted levantar su mano juntamente conmigo y decir: yo tengo que creer que el Altísimo es mi refugio? Entonces aquellos hombres del Antiguo Testamento experimentaron que el Altísimo era su refugio. Aquellos hombres en el inicio de la vida ministerial de Cristo fueron aprendiendo que iban a encontrar esa revelación del refugio que era Cristo. Y entonces, ya cuando ellos tuvieron la revelación, ya escribieron, exhortaron a la iglesia que lo creyera. Hoy estamos en este siglo XXI, en la etapa más moderna, más increíble de los avances tecnológicos. Tenemos que creer en un Dios sobrenatural. Amén. Entonces hoy Dios quiere que se revele a los justificados por la sangre del Cordero que el Altísimo Dios sigue siendo nuestro refugio. Pero ¿cómo comprobaremos que el Dios que no hemos visto, el Dios que no sabemos cómo es, porque Él es espíritu y es verdad, cómo va a ser nuestra fortaleza en el día del conflicto, en el día de la tribulación? ¿Cómo vamos a comprobar que Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando estamos pasando tribulaciones, pruebas, tormentas, momentos difíciles, en un desierto, en una vida incomprendida, en una vida de confusión? ¿Cómo vamos a creer que Dios es nuestro refugio? Pues tenemos que ir a la Escritura. Por favor, vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Y por eso yo le hacía esa retrospectiva, porque el apóstol Pedro ya había recorrido un tiempo de la relación con Cristo, tuvo miedo, tuvo temor, tuvo ansiedad, tuvo alguna turbación, pero ya a estas alturas ya estaba hablando con propiedad de lo que él había experimentado. Y lo que sentía en mi corazón decirles hoy es que de la misma manera que hemos pasado una serie de circunstancias difíciles, Dios quiere que usted tenga la seguridad, la convicción que usted será guardado por la cobertura de Dios. Amén. 1 Pedro capítulo 1, verso 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entre paréntesis le puse la parucía. Ahora,
Lo que quiero explicarle es que ya para la vida de Pedro, como hombre común y corriente, ya era una experiencia que él había vivido hasta ese momento. No sé cuántos años tenía Pedro ahí, pero ya había pasado tribulaciones, había pasado conflictos, había pasado momentos difíciles, tal vez tiempos de escasez, tiempos dificultosos, pero ya hablaba con propiedad. Yo no sé cómo ha pasado su vida, pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo que mora en usted lo está preparando para que usted tenga la propiedad de poder hablar del Dios que ha conocido. Amén. Entonces aquí la Escritura se le revela a Pedro y él escribe algo que ya vivió. Y yo lo que quiero decirle es que usted tiene la oportunidad de vivir la experiencia. Tiene el privilegio de poder hablar de qué manera se ha manifestado. Y entonces aquí el apóstol Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay una demanda, la fe. Y esa fe en el corazón de Pedro no fue tal como lo escribió él acá. Cuando él empezó, dudó, tuvo miedo, tuvo incertidumbre, pero él ya hablaba con propiedad de que había un Dios que lo iba a guardar mediante la fe, y ese Dios es el que está hoy diciéndole directamente a su corazón: yo soy tu Dios que te guardaré con todo mi poder, con toda mi potencia, pero solamente ten fe. Entonces Dios está hablando a su corazón porque le está diciendo que usted y yo tenemos que alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en medio de cualquier situación del diario vivir de nosotros los hombres, es que se puede perder la visión porque somos cristianos, porque tenemos que estar en comunión con la palabra, porque tenemos que estar en comunión con el Señor, porque hay tantos distractores, tantas cosas que pueden seducir el alma del hombre. El que dice que ha sido redimido por la sangre del Cordero, pero si no es guardado por el poder de Dios mediante la fe, puede ser seducido por el mundo y perder de vista la salvación que está preparada. Entonces hay algo que me demanda en mi corazón decirle: no perdamos de vista nuestra salvación, no perdamos de vista la cita que tenemos. No sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que tenemos una cita. El Señor vendrá por una iglesia que aprendió a ser guardada por el poder de Dios en el desarrollo de su vida como extranjero y peregrino en esta tierra, en donde el enemigo nos quiere hacer tropezar. Pero hay un Dios que nos dice: yo estaré contigo, yo te daré la victoria. Amén. Entonces, mediante la fe, esa fe tiene que ser madura, tiene que crecer. Nuestra fe no tiene que envejecer. Nuestra fe no tiene que menguar. Nuestra fe tiene que crecer, tiene que consolidarse nuestra fe en el Señor. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Qué importante, pero a veces nos circunscribimos porque venimos al culto. Gloria a Dios porque vengamos al culto. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo crece la fe? Es cuando usted va a la Escritura y no la lee, sino la escucha. La escucha. ¿Y cómo es esa locura? Yo sé que esa palabra habla. Porque es espíritu. Y es verdad. Ahora, entonces dice la Escritura que usted está siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe para que alcancemos esa salvación. Esa fe tiene que estar siendo aprobada. Y para ser aprobada, ¿qué tendría que ser? Probada. Usted cuando va a comprar un carro, lo va a probar para dar la aprobación y lo compra. ¿Sí o no? Ok, bueno. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6.
Y entonces aquí el Señor nos habla y nos está diciendo a los discípulos: ahora, yo quiero que miren la propiedad con que escribe el apóstol Pedro, porque él ya había pasado, porque el Señor le dijo directamente a ellos: en el mundo tendréis aflicción. Los echarán en la cárcel, los van a perseguir, serán víctimas de injusticia, pero ahora lo harán con propiedad. Entonces lo que quiere el Señor es que usted alcance propiedad por la fe. Verso número 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por ello. Dele gloria a Dios, porque no es algo imprevisto que haya venido en su vida. Tiene que estar preparado. Vendrán diversas pruebas. Pero entonces, cuando haya una prueba, tiene que usted estar confiando que será guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y entonces alégrese, porque tiene las verdades eternas. Pero alégrese cuando venga la tribulación. Y entonces usted va a entender cuando el Señor dice que nos tenemos que alegrar cuando nos hallemos o estemos en diversas tribulaciones. Entonces, porque su fe tiene que ser probada. Puede levantar su mano y decir conmigo: estoy convencido que mi fe tiene que ser probada para ser aprobada. Amén. Y entonces, porque pertenecemos al reino. El que pertenece al reino y conoce al rey va a saber que Dios lo está preparando para cosas grandes. Ya Pedro había envejecido, Pedro había tenido experiencias tremendas y él se recordaba cómo inició. Ahora lo que el Señor quiere es que usted valore el privilegio de que usted es una persona totalmente distinta. Amén. Deseo con todo mi corazón que usted sea un aprobado. Por supuesto, las pruebas producen aflicción. Por supuesto, somos humanos. Nuestra alma se aflige. Nuestra alma se puede desesperar. Se puede sentir sola. Nuestra alma se puede sentir desamparada. Nuestra alma se puede sentir incomprendida. Nuestra alma puede cuestionar por qué Dios está permitiendo esto. Puede nuestra alma ser víctima de la seducción del diablo y decir: mira, ¿dónde está tu Dios? Mira, le has servido a tu Dios y ahora te está pasando esto. Mira, al fulano de tal no es cristiano y le está yendo re bien. Se recuerda el Salmo 73, ¿verdad? Y nosotros no. Hay algunos cristianos que se van como mantequilla en el sartén, resbaladitos. ¿Me explico? Y ven la prosperidad de aquel que no va a la iglesia, aquel que de lunes a domingo puro. ¿No se recuerda usted de ese comercial, ¿no? No vamos a hacer comerciales hoy. Anda de parranda, y le va bien. Yo yendo a la iglesia, yo honrando al Señor con mis ofrendas y con mis diezmos, yo sirviendo al Señor, y me está yendo en feria. El Señor nos está preparando. Amén. Entonces la aflicción no tiene que atrapar el alma de ninguno. El alma suya tiene que aprender a creer que está siendo adiestrada su alma. Recuerde que somos espíritu, somos alma y cuerpo. Entonces nuestro espíritu recibe testimonio del Espíritu Santo. Yo ahorita que predico la palabra, que la enseño, su espíritu la tiene que digerir. Su alma la tiene que procesar. Pero su espíritu tiene que ser fortalecido para que la palabra que está recibiendo usted la pueda poner por obra. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida
aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Parucía. Entonces mi fe, cuando es probada y aprobada, dice que mi fe y su fe va a ser para alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga y sea usted parte de la iglesia aprobada, la iglesia novia, la iglesia que tomó carácter, tomó radicalidad, no se desvió, llegó hasta el final. Estos hombres llegaron hasta el final. Por eso usted va a encontrar un apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera de la fe. He terminado. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Y qué decía Pablo? Me espera la corona de justicia, la cual el Dios justo me la dará. Pero no solamente a mí, sino también a un remanente que está reunido en Genesaret. Recuerde que el remanente no es cantidad. Yo cada día estoy más convencido. Entonces, esa corona está para usted. Amén. Entonces, ahí, cuando estemos ya en la etapa final, alcanzando esa salvación postrera, nuestra fe será para alabanza, gloria y honra de Él. Aprobados. Amén. Ahora, entonces, el Señor me ayudaba a recordar algunos textos de la palabra de aquellos hombres que tuvieron experiencia, tuvieron conflictos como los apóstoles. Y le tengo una buena noticia, tuvieron conflictos como nosotros. Fíjense que no somos llamados al reino porque somos perfectos. Somos imperfectos siendo perfeccionados por Él. Amén. Entonces, la palabra nos lleva entonces, en el Antiguo Testamento aquellos hombres plasmaron, después de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, plasmaron verdades que aquellos discípulos las aprendieron, no porque la aprendieron en la sinagoga, sino la aprendieron en carne propia, pasando la tribulación, pasando el conflicto. Y lo que hoy el Señor quiere decirle a usted, a su corazón, es lo que vivieron esos hombres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, usted lo va a vivir como un nuevo discípulo en este tiempo, como un llamado, como un escogido que está creyendo que será guardado por el poder de Dios mediante la fe en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. Usted comprobará que el Dios Altísimo es su refugio, su alma está ligada al Dios que se ha revelado a su vida. Entonces, hermanos, es necesario tener fe. En el Salmo 57 hay una palabra que es necesario que quede grabada. Aquí el salmista tiene la experiencia de lo que comprobó y lo plasmó por la dirección del Espíritu que estaba sobre él. Lo importante es que ahora el Espíritu Santo no está sobre usted, sino está en usted diciéndole. Y dice el Salmo 57, verso 1 y 2, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y entonces hoy, después de todos estos años, el Señor le dice: tú ya me has conocido, que yo soy Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Me has conocido que yo hago misericordia del que quiero hacer misericordia. Yo soy tu Dios y yo
te digo, por cuanto tu alma ha confiado en mí, yo te cubriré con mis alas, dice el Señor. Entonces la experiencia, yo no sé cuál es el problema que está viviendo, no sé cuál es la situación que esté atravesando alguien que me esté viendo por esta señal de transmisión, pero lo que quiero decirle, que el Dios de misericordia es el Dios que le guardará mediante la fe con su poder. Ese Dios que tiene misericordia va a confortar su alma. Va a encontrar usted esa fortaleza en Dios. Va a encontrar el amparo. Y pasarán los quebrantos. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo creo que los quebrantos han de pasar porque mi alma confía en el Dios que me ha llamado. Amén. El Dios que nos favorece. El Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y usted es hijo de Dios. Es importante que nuestra alma aprenda a confiar en Él. Entonces, por eso yo le hacía ese bosquejo. Estos hombres confiaron en el Señor. Experimentaron su cobertura en momentos difíciles. Pero todos estos hombres que escribieron cumplieron la visión por la cual Dios los llamó. Si usted lee un Moisés, un Isaías, un Elías, cualquier hombre que escribió, vivió en carne propia los conflictos. Usted no va a encontrar ni un solo hombre que le haya ido re bien en la carne, pero le fue re bien porque conoció quién era su Dios. Yo no sé qué sufrimiento esté padeciendo usted, pero quiero decirle que tiene el privilegio que le va a ir re bien porque conoce a Dios, porque su alma está confiando en Él y ha de pasar los quebrantos y va a experimentar la cobertura del Altísimo. Va a experimentar la presencia del Dios que le ama. Amén. Ahora, entonces la experiencia de ser guardados por la fe, entonces implica comunión. Implica realmente, queridos hermanos, a veces las personas oyen las promesas y quieren vivir la promesa, pero no están orando, no están buscando comunión. Yo quiero hacer esta exhortación. Es importante buscar la comunión con la palabra, la comunión con el Señor. Hemos tenido experiencias que cuando alguien intercede, por ejemplo, cuando una madre intercede por un hijo, ese hijo puede alcanzar misericordia. Cuando esa esposa clama por el esposo, ese esposo puede alcanzar misericordia. ¿Sí? Entonces hay momentos en que nos metemos a la brecha por un esposo, por un hijo, por un familiar, y hay cobertura. Pero si no nos mantenemos firmes, y aquel que alcanzó por misericordia cobertura, tiene que buscar la comunión con el Señor. Porque si no busca la comunión con el Señor, mis amados, no alcanzará los privilegios que tenemos los hijos. Y lo que Dios quiere es que alcancemos esos privilegios de hijos. Salmo número 63, verso número 8. Entonces acá le aparece en rojo aquí en la pantalla, dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Por favor, mire, tan sencillo el verso, pero hoy quiere que el Señor decirle: yo te llamé para que tu alma aprenda a estar apegada, o sea, en íntima comunión. Tu alma tiene que estar en comunión. Ahora, ¿por qué? Mire, lo que quiero explicarle aquí rápidamente, ya le dije, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando estábamos en Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. No teníamos vida espiritual. Nuestra alma era la que gobernaba la vida. Andaba para arriba y para abajo haciendo su voluntad, el alma, y la carne contenta, ¿verdad?
Feliz. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, Cristo redime el espíritu. Y entonces empezamos a tener el privilegio de tener intimidad en el espíritu. Y entonces viene la oportunidad de que a través de la comunión que tengamos con el espíritu y la palabra, nuestra alma se empieza a regenerar. Entonces nuestra alma tiene que aprender a estar ligada. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero entonces lo que implica esa relación es que mi alma, o sea, mis pensamientos, mi corazón y mi voluntad tiene que apegarse a Él. Pero es por la vida del Espíritu que llevo. ¿Sí me estoy explicando? Mi alma no va a aprender a estar apegada a Él si no estoy siendo ministrado en el Espíritu. Eso fue lo que aprendieron los discípulos. Y entonces esa experiencia usted tiene derecho. Que su mente, su corazón y su voluntad esté sometido al Señor y estará en esa relación con Él. Y entonces a través de esa relación con Él, esa alma empieza a ser regenerada y entonces vamos a comprobar en espíritu, alma, que nuestra vida está sostenida por el Altísimo. Y entonces conoceremos la diestra de Jehová que nos ha sostenido hasta el día de hoy y nos sostendrá hasta el final de los tiempos, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Seremos sostenidos y entonces nuestra alma va a estar regenerada. O sea que nuestros pensamientos ya no nos van a traicionar, nuestras emociones no nos van a traicionar. ¿Por qué? Porque están apegadas a Él. ¿Sí me expliqué? Gloria a Dios por ello. Salmos 121. Salmo 121. Voy a leer versos 5 y ahí me salto al 7 y 8. Y por favor léalo porque es un salmo precioso. Entonces acá, bueno, mejor lo hubiera traído todo. En el verso número 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y así mismo se contesta el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces ahora hay un momento de incertidumbre que pregunta el salmista: ¿de dónde vendrá el socorro? Usted podrá tener un momento de incertidumbre, pero sabe que su socorro viene de Dios. Él lo ha prometido que lo guardará con su poder, mediante la fe. Entonces Jehová es su guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Tiene que tener fe que en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier tribulación, Jehová lo guardará de todo mal y guardará su alma. Jehová guardará su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Dios es el que está hablando que en medio de la travesía de la vida tendrá conflictos, tendrá tribulaciones, tendrá persecuciones, tendrá escasez, tendrá enfermedad, pero Él será su guardador, Él será su protección, Él le dará la victoria hasta el final de los tiempos. Tiene que tener fe para creer. Su alma tiene que estar ligada a Él. Su alma será reconfortada, su alma no perderá la confianza, su alma reposará en Él y entonces experimentará que su mente y su corazón y su voluntad no le dará lugar al miedo, no le dará lugar al fracaso, no le dará lugar al aborto de la visión, sino entenderá y comprenderá que a pesar de cualquier circunstancia, usted sabe perfectamente hacia dónde va, porque usted no retrocederá, porque la palabra del Señor dice: todo aquel que retrocediere no agradará mi
mi alma, dice el Dios que es su guardador, que es su protector, que es el sostén, que es la cobertura, que es el Altísimo, que es el Dios bueno, que le ha dado misericordia y le ha dado en todo tiempo el favor. Puede pararse un momentito, por favor. Mire qué lindo es esto. Decirle a Dios: Señor, gracias porque tú eres mi guardador. Señor, tú conoces los quebrantamientos que he tenido. Conoces los momentos más difíciles. Pero hoy conozco que mi alma es reconfortada por ti. Mi alma está ligada a ti. Ahí con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, te pido perdón porque a veces me he sentido desesperado, turbado, desorientado. Pero sé que tú me entiendes. Tú tienes misericordia de mí. Tú eres fiel, tú eres bueno. Has visto las angustias que he pasado, pero tú me has hecho recordar que tus escogidos, antes que tú vinieras, pasaron esos momentos, pero conocieron que tú eras el refugio, la fortaleza, el guardador. Tú eras la cobertura de ellos. Y Señor, aquellos hombres que fueron llamados empezaron a conocer. Pero cuando ya fueron instruidos, ellos escribieron con propiedad, porque en carne propia experimentaron la cobertura. Y hoy, Señor, sé que tu palabra viene como consuelo y fortaleza. Conoces lo que estamos pasando. Y hoy te pido, por favor, abra sus labios, abra su corazón y dígale: Señor, aquí está mi causa. Aquí está el problema que estoy pasando. Aquí estoy creyendo que tú me levantarás, que tú me reconfortarás, y creeré que tú eres mi refugio, que tú eres mi cobertura, que estoy bajo la protección de tus alas poderosas y tu diestra de justicia me sostendrá, porque mi alma está pegada a ti. Señor, tú me guardarás, tú serás mi protector en todo tiempo. No me sentiré solo ni desamparado. Tú eres el Dios que me ama, el Dios que me cobija, el Dios que no dejará a su justo caído. Tú eres el que me ha levantado y me levantará nuevamente. Señor, gracias porque tú eres mi fuerza, dígale. Tú eres el poder en mi vida. Te doy gracias, dígale, te doy gracias porque tú eres mi sostén, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Porque tú estás conmigo. Te doy gracias en esta hora, alabo y bendigo tu nombre, porque tú serás en todo tiempo el escudo alrededor mío. Levante sus manos al cielo. Mi amado, mi tesoro, fuera de Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. A ti lo tengo todo. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.